Nos acompaña ya a esta hora de la mañana la ex parlamentaria y ex ministra de Justicia también, Marisol Pérez Tello, tagneña ella, que nos está acompañando el día de hoy. Le agradecemos los minutos que nos da para tocar dos temas específicos. El primero, que tiene que ver con la situación política del país. El primero, el tema de este planteo de cuestión de confianza que el Ejecutivo le está dando al Congreso de la República, y también la crisis que se ha presentado en el gobierno por estas actitudes misóginas del premier Aníbal Torres contra una conductora de televisión, que han estado en la palestra en las últimas horas, y que no han tenido una respuesta adecuada por parte del Ejecutivo. Marisol, ¿cómo está? Un gusto tenerla aquí en Radio 1 en la ciudad de Tacna. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Habiendo ya pasado unas horas de la presentación del documento que le envía el gobierno al Congreso de la República, y en el cual le plantea una cuestión de confianza al Congreso de la República por un proyecto que ha presentado hace como 7 meses y que pide exonerarle de las comisiones para que sea debatido ya en el Pleno del Congreso de la República. ¿Cree usted que esto es constitucional? ¿Podría generar la primera bala, como dicen, se especuló desde el principio en el gobierno, para el cierre del Congreso de la República? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días, y a través de Radio 1, por supuesto, a todos nuestros amigos y amigas en Tacna. No, yo creo que no tiene base legal. La cuestión de confianza ha sido desarrollada en una norma reciente que fue sometida a una acción de inconstitucionalidad por parte del gobierno, que el Tribunal Constitucional declaró infundada en febrero de este año. En abril de este año, el Ejecutivo, dentro de sus facultades, presenta este famoso proyecto de ley para derogar esa norma. Pero la norma está vigente. Esta ley lo que hace es decir, la cuestión de confianza no puede plantearse por temas que no sean de competencia exclusiva del Ejecutivo. No puede, por ejemplo, obligar a que se apruebe una ley en un sentido o en otro, ni acelerar los plazos para su discusión. Es expresa la norma. Además tiene todo un desarrollo ya a nivel de reglamento en el que la cuestión de confianza ni siquiera se podría admitir. Es decir, no es que se niegue la cuestión de confianza, es que no tiene base legal para plantearse. Y yo creo que de eso se trata. En mi opinión, en los próximos minutos, horas, lo que tendría que hacer el Congreso es responderle al presidente del Consejo de Ministros, y a través de él al Consejo de Ministros, explicándoles que el proyecto va a discutirse, por supuesto, porque es un proyecto enviado por el Ejecutivo, y en virtud del artículo 105 de la Constitución tiene prioridad en el debate, pero que ni se va a exonerar de comisiones, ni se puede plantear respecto de él una cuestión de confianza. Entonces yo creo que hay, más allá de los errores políticos en la forma de presentar esta carta, hay un error técnico. No hay base legal para plantear una cuestión de confianza por un proyecto de ley. ¿Y crees que el Congreso está a la altura de responder legal, técnicamente, de manera adecuada, sin crecer la temperatura política, ¿no? Flagelándose por la situación? La gran pregunta es esta, Fernando. Tenemos lamentablemente un Congreso a la medida del Ejecutivo. Hay excepciones, por supuesto, en todas partes las hay, y el Congreso no tendría por qué no tener esas características. Hay gente buena, pero como colegiado no están representando el sentimiento que nuestro país tiene, y hablaré en primera persona. Yo no siento que me siento representada en la conducta del legislativo. Creo que lejos de contribuir a un clima de paz que todos queremos para poder salir adelante después de pandemia y las consecuencias económicas y sociales y personales que eso tiene, y lejos de eso exacerban siempre el debate y van a la confrontación. Acá la respuesta debería ser muy simple, ¿no? No podemos atender su pedido por carecer de base legal. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional que así lo señala. El argumento que ponen en la carta los del Ejecutivo diciendo que esto se vincula con la política número 6 es falaz, no tiene ninguna base. Es más, si tú lees
y esto es gracioso por lo ridículo. Si tú lees la política número 6, habla, entre otras cosas, de respeto a la mujer. Es exactamente lo que quiere decir, que es tapar el sol con un dedo. Lo que hizo el presidente del Consejo de Ministros, Consol Carreño, no tiene nombre. No solo es un atentado contra la libertad de expresión directo, sino que lo hace violentando a la mujer, ¿no? Calificando su condición de madre y de esposa y de hija a partir de la crítica a un hecho político. Y eso de alguna manera te describe lo que estamos viviendo, ¿no? Cómo se cruza la línea entre lo político y jurídico permanentemente. Cada quien quiere jalar la ley para interpretarla a su criterio. Por eso yo invito a quienes nos están escuchando a que lean de qué ley estamos hablando. Esta es una ley muy simple que se dio en octubre del año pasado, que para evitar precisamente el abuso de la cuestión de confianza dijo, oigan, ustedes tienen que hacer su trabajo como ejecutivo y nosotros tenemos que hacer el nuestro como legislativo. Tú no te puedes meter a obligarme a hacer algo que no es de tu competencia, porque por supuesto eso rompe el equilibrio de poder. Y 2 años antes, Fernando, el Tribunal Constitucional ya había dicho expresamente en otra sentencia, también a propósito de la cuestión de confianza, que tú no debías exonerar del trámite de comisiones proyectos de ley que tuvieran que ver con temas técnicos, que además tuvieran impacto en el equilibrio de poderes, y específicamente mencionó cuestión de confianza. Entonces, que el Ejecutivo exija, mira el verbo, mira el verbo que usan, exigimos que se exonere de comisiones al proyecto de ley. Eso no tiene ni pies ni cabeza, no es una forma republicana. Uno tiene, cuando ejerce el poder, que darse cuenta que gobierna para todos, o que fiscaliza para todos, y eso supone respetar puntos de vista distintos. Yo tengo en este momento la suerte que hablo por mí, con lo cual puedo incluso, aunque no debería, no cuidar las formas. Yo las cuido por un tema de formación, porque creo que cuando uno tiene una razón no tiene que maltratar, ni insultar, ni ser violento, simplemente tiene que dar los argumentos. Y hemos cruzado esa línea, Fernando. Por eso mi mayor preocupación no es la legalidad o no de este pedido, que no tiene base legal, no tiene fundamento, cae en el absurdo de citar la política 6, que se refiere a consolidación democrática, a empoderamiento de la mujer, a respeto del enfoque de género, o sea, exactamente todo lo que no están haciendo. Ahora, Marisol, yo le decía a nuestros oyentes en el primer comentario que no entendía la razón por la cual el Ejecutivo, porque cuando surgen estas cosas, lo primero que sale en el ambiente político es pechadas, se están pechando otra vez, ¿no? Pero no se han dado cuenta que ya no es, como les decía, Tyson contra Mohamed Ali. Son dos boxeadores muy escuálidos, un peso pluma, que a la gente ya no le interesa lo que estén haciendo y las peleas en las cuales se estén metiendo. De repente el año pasado había mayor atención, mayores luces sobre el tema. Hoy la gente voltea y dice, bueno, ya hay otra peleita más. Entonces uno dice, ¿por qué mandar el documento a esta altura? Porque tiene que haber una intención política. ¿Por qué mando el documento? ¿Por qué le pongo exigimos al Congreso esto y se lo tiro para allá? ¿Por qué? Porque el Premier dijo palabras misóginas, porque viene la OEA, o porque algo va a pasar en el Congreso que hay que arrinconarlos un poquito. ¿Por qué? No lo entiendo. Todavía no sé cuál es la razón de enviar un documento así, porque cualquier sociedad avanzada, si el Congreso se demora 7 meses en tratarte el tema de algo que le has pedido, le mandas un documento en buenas migas diciéndole, le solicito a usted ponga en debate en comisiones un documento que hemos solicitado para mis políticas de Estado, y está en Comisión de Constitución y quisiéramos ir a exponerlo y presentarnos ahí para iniciar el debate. O sea, en cualquier sociedad creo que prepararían una conversación y ya, bueno, el señor Nano Guerra tendría que ponerlo ahí en buena conversación, aprueben o no, ¿no es cierto? Pero se pone sobre la mesa, pero no, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué esta situación? Lo que pasa, Fernando, es que tú le estás pidiendo formas a un gobierno o a un desgobierno que no tiene formas. Si días antes el presidente del Consejo de Ministros se ha referido a una periodista como una mala madre, una mala hija, una mala esposa, por hacer una crítica a una obra pública, ¿tú crees de verdad que tiene formas? No las tiene. El problema precisamente es que no entienden que el diálogo político tiene que ser un diálogo sobre la base de solo un secreto, el respeto, para que pueda haber una expresión de ideas y la búsqueda de consensos mínimos necesarios
para la construcción de un país. O sea, que yo creo que formas no tienen. Y este estilo pechador, ofensivo, de golpear al mensajero, es más o menos la constante de todo el gobierno. Y yo creo que hay un poco de todo, sí, sin duda, el cruce del Rubicón en términos de respeto a la mujer, y con esto por supuesto también a los hombres, porque los hombres no por ser hombres no respetan o no defienden derechos de las mujeres, no todos tienen o madres o hijas o esposas o hermanas, o simplemente es un tema de sentido común para un relacionamiento respetuoso en sociedad. Entonces el que ya nunca se había cruzado la línea al nivel de calificar o de cuestionar a una mujer en su rol de mujer o de madre o de esposa, cuando hace política. O sea, si algo refleja el acoso político y la exposición de una mujer que hace político prensa en un país es precisamente los términos que utilizó. Esto obligaría o debiera obligar a la vicepresidente, debiera obligar a la ministra de la Mujer a pronunciarse y a un llamado de atención, y por supuesto debería llamar al Congreso, incluso a invitar al presidente a exigirle, y aquí sí exigirle, las disculpas que corresponden, el retiro de las frases ofensivas, y eso sería una lección para el país. Entonces yo creo que esa es una primera razón, ¿no? No creo que este gobierno quiera llegar a la visita de la OEA con esas frases todavía retumbando en la prensa, o con la actitud que siempre tiene Torres de no ser capaz de pedir disculpas por la cantidad de cosas y de veces que ha cruzado el Rubicón y ha insultado o ofendido a personas o a la prensa, que es la característica básica de un Estado de Derecho. Otra razón, sin duda, es la presencia y la proximidad de la visita de la OEA, en la que me imagino que quieren dejar o generar un clima de confrontación llevado al extremo, pero que en este caso les va a salir el tiro por la culata, porque la base legal que la han roto ellos, y además en el desarrollo del argumento jurídico para plantear la cuestión de confianza, hablan de la inconstitucionalidad de la ley, lo que resulta absurdo cuando ya el TC ha dicho que sí es constitucional. Y finalmente, el argumento adicional es que se ha convocado una marcha de Tomamos Lima para el 10, que es el mismo día que debiera de sesionar el Pleno, que todos sabemos que se sesiona los jueves, y esto puede sumar o aparentar un respaldo ciudadano para quienes como tú, como yo y como la mayoría de peruanos estamos trabajando. O sea, no tenemos la posibilidad de seguir cada día, cada minuto, porque esto es diario, parece que es una telenovela que todos los días te entra un capítulo nuevo, más dramático que el anterior, para dejarte con el suspenso y ya te olvidaste de lo que pasó el día anterior. Y sí, lamento mucho compartir tus palabras, y lo digo con pena, Fernando, porque en las regiones estamos un poco más acostumbrados a vivir con gobernantes ladrones y corruptos y que nadie haga nada. Lamentablemente nosotros en los gobiernos regionales tenemos la experiencia, no solo en Tacna, sino en la mayoría de regiones del país, de gobernantes que viven en la impunidad absoluta, que son ineficaces o ineficientes en la construcción de obra pública, con elefantes blancos en Cusco, en Loreto, en todas partes, que nunca se terminan y que tienen evidencia de corrupción, y hemos aprendido a vivir sin el gobierno, a vivir sin la autoridad, simplemente pedimos que no nos fastidie. Pero yo creo que eso ya ha socavado la moral de nuestro país. ¿Cuándo en Tacna? ¿Cuándo, Fernando? Que es respetuosa de los valores patrios, de los símbolos, de la bandera, del himno nacional, de la figura presidencial. ¿Cuándo se ha producido algo similar a lo que se produjo el 28 de agosto? Jamás en 90 años. ¿Por qué? Porque somos una sociedad respetuosa de la vida democrática, porque nos costó regresar al seno patrio. Y si nuestra sociedad, Tacna, con todo el proceso que ha vivido tan importante de migración, ha generado esta reacción frente a la figura presidencial, es porque las cosas están muy mal. Más allá de este hecho, que será anecdótico seguramente, creo que hay eso en la entraña, ¿no? Una sociedad cansada de vivir en esta sub y baja permanente que genera incertidumbre, que hace que el talento humano se esté yendo del país y no va a regresar. Y olvídate del capital económico, que finalmente lo volveremos a hacer, el capital humano, cómo recuperamos a esos jóvenes que se fueron. Así que yo creo que se suman todas estas coyunturas, y se suma también que ya hay firmas para la vacancia. No necesariamente los 87 votos, pero sí 66. Y 66 es un número milagroso, Fernando, porque te permite suspender al presidente, que no es lo que yo creo más sensato, pero puede ser una salida de corto plazo,
te permite hacer un referéndum para cambiar las reglas del juego en términos de que no hayan sentenciados por delito doloso como candidato y que los presidentes puedan ser investigados por actos de corrupción o delitos graves, te permite adelantar elecciones, así que ese número mágico cambia completamente la dinámica del poder en el Congreso. Yo creo que todo eso los lleva a este manotazo de ahogado que les jugará en contra cuando la OEA esté presente porque no tienen base legal. Y esta jugada o este hecho político de enviar este documento con el tema de la cuestión de confianza, ¿no será también un mensaje a aquellos parlamentarios que, porque hay un grupo que es de gobierno, otro grupo que es de oposición, ya llegaron a 76, pero en el medio hay uno de que no toquen mi sueldo, yo quiero estar 5 años y antes no chambeaba, no hacía nada, ¿no? A ese grupo diciendo, mira, no nos cuesta nada cerrar el Congreso y ustedes pierden todo, no le firmen la vacancia. Mira, sin duda la salida de Guido también tiene que tener algún impacto en el gobierno. Hay varias cosas que se han producido en los últimos días que evidentemente ponen en evidencia que la situación del gobierno es cada vez más frágil y lamentablemente para el gobierno lo es. Y lamentablemente para nosotros también, Fernando, porque más allá de que yo no haya votado por ellos, fueron elegidos gobierno y yo tenía la ilusión de que se pudiera mostrar un país que lamentablemente no todo el mundo conoce, porque se sigue gobernando desde Lima, y hoy se gobierna desde Lima y en el proceso de centralización desde las capitales de región, y eso es una barbaridad, porque tú vas a las provincias de nuestras regiones, a Tacna, o a cualquier otra, y todavía existen necesidades de un Estado que no se corresponde con el crecimiento económico que ha tenido el nuestro. Entonces sí, pues hay desigualdad, hay una desigualdad que debería lacerarnos. Y sí, pues muchísimos peruanos y peruanas no han sido incluidos ni en el Estado de Bienestar ni en el Estado de Derecho. Entonces, si no aceptamos esa realidad, que hay que cambiarla, que hay que solucionar el problema del agua, o sea, sí, hay que solucionar el problema del frío, del friaje constantes que tienen al país y a personas que están en condición de pobreza siempre expuestas, ¿no? Pues claro, no hay tiempo para pensar en esto, que es lo importante, porque estamos con esta tontería diaria de ver qué cosas se les ocurre para generar más inestabilidad, ¿no? Y eso es lo que a mí me produce mucho dolor y me tiene, digamos, pensando en qué salida puede haber que no sea violenta. Yo no encuentro otra, Fernando, que no sea el adelanto de elecciones, y estoy muy orgullosa de que haya sido adelanto con todos. Pero por supuesto, hay una peruana, tagneña, Natalia, una joven además, sí, claro, para mí reúne todos los requisitos para estar orgullosísima, que ha promovido junto con otros jóvenes el adelanto de elecciones. Y esto no significa que las elecciones van a ser mañana, podrán ser en el fines del 23, inicios del 24, pero ya cambian completamente el clima político. Primero, despresurizan la polarización. O sea, le das un tubo de escape a este nivel de polarización ofensivo que nos enfrenta permanentemente como país, y que tiene pues un centro que a mí me parece que es mucho más grande, callado, porque la verdad es que la intolerancia de los extremos es insostenible. Y por otro lado, eso no significa que no puedan vacar al presidente. Por supuesto, convocadas las elecciones y el adelanto de elecciones, se baja la tensión, y yo creo que van a seguir saliendo cosas, van a seguir produciéndose colaboraciones eficaces, y finalmente se conseguirán los votos para vacar al presidente de la República, y con eso, si Dina Boluarte sigue, subirá, y si no sigue, que creo que no va a seguir, porque la acción, la denuncia que se presentó contra ella tiene la misma base que la que se presentó contra el alcalde de Lima, y tendría que simplemente aplicarse lo que corresponde y destituirla, y entrará Williams, el presidente, por un plazo más corto, o entrará otro presidente del Congreso mientras caminamos a un proceso electoral. Y es más, si los congresistas no quieren irse, Fernando, hay muchas fórmulas intermedias, por ejemplo, la renovación por mitades, ya, que se vaya a la mitad, pues, a ver si se van los niños, si se van todos estos delincuentes, y que se queden los 66 valientes, que sean capaces de darle al país una luz, Fernando, una luz, una alternativa que haga que la gente diga, oye, espérate, la cosa puede mejorar, a ver, vamos a invertir un poquito, no hay que irnos. Que tu hijo, que tus hijos, que la mía digan,
yo ya no me quiero ir, yo me quiero quedar, acá sí hay oportunidades, sí hay posibilidades. Que los jóvenes sigan entrando a comprarse su departamento a 25 años que se compraban chiquitito, de 40 metros, de 50 metros, de 70 metros, y no que digan, mejor no me compro nada, porque acá no hay futuro. Esa luz que necesita el país, lo único que reclama es que esta gente que cree que se puede vivir del Estado y que nadie va a decir nada, se pretenda quedar hasta el 26 cuando no han dado la talla, y lo digo con pena, y nos están sumiendo a todos los peruanos y peruanas en una situación de angustia permanente, de incertidumbre permanente, porque la plata no alcanza y porque no vemos qué puede pasar mañana. Marisol, te agradezco los minutos, muchas gracias. Tengo una pregunta final, dame un segundo nada más, de estudiantes que me escribieron por acá y me dijeron, estamos revisando en la universidad, ¿qué opina de la nueva ley del notario que está proponiendo el Ejecutivo? Mira, yo te agradezco la pregunta, Fernando. Yo soy notaria hace 20 un montón de años, desde el año 99, y soy política hace 34, y he procurado siempre no cruzar una línea y la otra, porque creo que no es correcto. Sin embargo, es una pregunta específica y la contestaré. Yo creo que hay que corregir varios temas en la ley del notariado que tienen que ver con garantizar que los concursos se lleven en oportunidad, pero también hay que entrar a entender cuál es el rol del notario en un sistema como el peruano, que es un sistema del notariado latino. Cuando la gente dice, abramos el notariado para que sea como Estados Unidos, se está confundiendo dos sistemas jurídicos que son distintos. El sistema jurídico latino, que es el peruano, concentra toda la fe pública en la figura del notario, que no es el titular de la fe, recibe la fe delegada del Estado, y lo que el notario dice se presume cierto mientras no se pruebe lo contrario. Además, es elegido mientras no cometa un delito, por supuesto, hasta que cumpla, hasta que tenga, digamos, las condiciones para poder seguir ejerciendo, y tiene un protocolo que lo trasciende. Es decir, si yo muriera pronto, que espero que no, eso pasa al Archivo General de la Nación, que garantiza la seguridad jurídica. O sea, el notario soporta la seguridad jurídica documental en el Perú. Eso lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional de hace muchos años a propósito de un caso del Colegio de Notarios de Puno, que señala que si bien es cierto la seguridad jurídica no está definida en la Constitución, es la certeza más o menos razonable de cuál será la conducta de los poderes públicos, del Estado y de la colectividad si te desenvuelves dentro de los cauces de la legalidad. Ese es nuestro sistema latino. Así funciona en Argentina, funciona en España, funciona en México. El otro sistema es el sajón, que tiene que ver con el derecho romano, el derecho sajón, Estados Unidos, Inglaterra, y tiene una lógica completamente distinta. Para empezar, no existe el notario, pero existe lo que se llama el seguro de título. No hay un registro público. A ti te venden una casa y tú compras la casa con un seguro de título. Entonces, si te estafan, tú tienes una protección. En cambio, aquí, con estas cosas que cambian, sin entender mucho el corazón del notariado, lo que pueden terminar haciendo es generar una crisis de seguridad jurídica gravísima para el país. Yo estoy de acuerdo con que se haga un trabajo para que el notariado llegue a darse como servicio a zonas muy alejadas que no pueden pagar el costo del servicio o no entienden la dimensión y la necesidad de regularizar la propiedad. Exacto. Y hacer una sucesión en que está en forma. El notariado de Lima acaba de hacer 3.000 poderes en cárceles, Fernando, 3.000, y no para que compren o vendan, no, para que sus hijos puedan salir de viaje si tienen que salir de viaje, para que puedan matricularlos en el colegio. Hay programas del notariado en tu barrio que lo que busca es explicar qué significa regularizar la propiedad, qué significa que tus nombres estén bien escritos en tu partida de nacimiento y en tu DNI. Entonces yo creo que la ley está bien, pero a mí me hubiera parecido mucho más interesante que se hiciera una mesa de trabajo para discutir los varios proyectos de ley que existían en sentidos distintos, y no solo que se esté pretendiendo aumentar el número de notarios. Lo más grave en una sociedad como la nuestra es que exista un notario. La firma de un notario de San Isidro vale lo mismo que la firma de un notario de Chumbivilcas o de Yauri, o el tráfico comercial o económico que puede producirse en Tacna, y el notario que trabaja en el centro de Tacna genera la misma responsabilidad que el notario que trabaja en Candarave, con una menor población y un menor movimiento económico. Es decir, muy peligroso cuando tú generas el poder de prescribir un inmueble, por ejemplo, y no están las condiciones económicas para que el notario, que paga todo, o sea, el notario tiene
personal, aparatos tecnológicos, niveles mínimos de seguridad que tiene que sostener, y no generas un espacio de tráfico comercial y de tráfico documental que justifique la existencia de un notario. Por eso lo delicado de un proyecto sin un estudio adecuado de cuál es la demanda real y la capacidad de satisfacer esa demanda del notariado. Una respuesta larga, pero me preguntan sobre un tema que yo quiero. Yo estoy muy bien. Y te decía que estoy muy orgullosa de ser notaria porque es de las pocas profesiones que te permiten hacer las cosas desde el principio hasta el final bien y poder cuidar el patrimonio y la seguridad de la gente. Así que nada, gracias por la pregunta. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Un abrazo Fernando, y un saludo para todos. Muchas gracias. Marisol Pérez Tello nos acompañó el día de hoy.